Hola, mucho gusto. En esta oportunidad vamos a ver la NIC número 1, presentación de estados financieros, específicamente la información referente a la estructura, y nuestro grupo está conformado por Steve de León, Lourdes Cifuentes, Kevin Michel, Brando Tun, José López y su servidora Melissa Alba. Iniciamos. En cuanto a la estructura y contenido, esta norma nos exige que se revele determinada información en el estado de situación financiera, en los estados de resultados y de otro resultado global o en el estado de cambios en el patrimonio neto. Asimismo, en el párrafo 48 nos indica que esta norma utiliza en ocasiones el término revelar o revelación en sentido amplio, ¿verdad? Esta palabra la vamos a encontrar mucho en esta norma. Ahora, para la identificación de los estados financieros, la NIC nos exige que la entidad identifique claramente los estados financieros en un lugar destacado y lo pueda repetir cuando sea necesario para facilitar su comprensión. Por lo tanto, esta información que debe contener los estados financieros la encontramos en estos incisos, que son prácticamente el encabezado de los estados financieros, ¿verdad? Como lo es el nombre u otro tipo de identificación de la entidad, así como todo cambio en esta información que haya tenido lugar desde el cierre del ejercicio anterior. Si los estados financieros corresponden a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del ejercicio o el periodo cubierto por el conjunto de los estados financieros o las notas, la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21. Esto se refiere a si estamos presentando en quetzales, euros o dólares, ¿verdad? Y por último, el nivel de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros. Esto es si hablamos de miles de quetzales, millones de quetzales y así sucesivamente. Bajo la premisa que tenemos sobre los estados financieros, que son una representación estructurada sobre la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, vamos a hablar sobre las partidas que se deben de presentar en los estados financieros, tales como propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, por ejemplo, derecho de llave, inventarios, pasivos financieros, provisiones, capital emitido y reservas, entre otros. ¿Cuándo se reconoce un activo corriente? Para reconocerlo como corriente tiene que reunir una de 4 características. 1. Venderlo o consumirlo durante su ciclo normal de operación. 2. Que sea un activo para fines de negociación. 3. Realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes sobre el periodo al que se informa. Y número 4. Que sea efectivo o equivalentes en efectivo. ¿Cuándo se reconoce un pasivo corriente? Número 1. Cuando el pasivo se liquida dentro de su ciclo normal de operación. 2. Cuando es un pasivo con fines de negociación. 3. Cuando se espera liquidar dentro de los 12 meses siguientes al periodo de presentación. Y 4. Cuando no tiene el derecho incondicional al final del periodo sobre el que se informa de diferir la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a este periodo. Estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Información a presentar en la sección del resultado del periodo. Ingresos de actividades ordinarias, las cuales debemos de separarlas en los ingresos por intereses, utilizando el método de interés de efectivo, y los ingresos por intereses de las actividades ordinarias del seguro. Ganancias y pérdidas que surgen por la baja de los activos financieros, los gastos de servicio de seguro de contrato según el alcance de la NIC 17, los costos financieros, las pérdidas por deterioro de valor, los gastos o ingresos financieros por reaseguros, la participación en el resultado del periodo de las asociadas o de los negocios en conjunto que contabilicen por medio de la participación, los gastos por impuestos, y debemos de dejar una sección de operaciones descontinuadas. Información a presentar en la sección de otro resultado integral, todas las partidas de ingresos y gastos que surgen fuera del giro habitual de la entidad. Resultado del periodo. Debemos de registrar todas las partidas de ingresos y gastos de un periodo. Otro resultado integral del periodo.
todos los importes del impuesto de las ganancias relativo a cada partida. Por ejemplo, una entidad que se dedica a la producción y distribución de medicamento y obtiene una venta por un activo fijo, esta venta la debe de registrar en otro resultado integral del periodo, asimismo como los impuestos que surgen de ella, que siguiendo la legislación guatemalteca debemos de declarar el 10% del ISR sobre capital. Asimismo, debemos de registrar los ajustes por reclasificación. Información a presentar en los estados del periodo y otro resultado integral o en las notas. Las partidas de ingresos o gastos que son materiales y nos pide que los separemos por su naturaleza y su importe. Circunstancias que darán lugar a revelaciones separadas de partidas entre ingresos y gastos, como por ejemplo la reestructuración de una empresa y los gastos y costos que ésta conlleva. Y nos da dos clasificaciones basadas en la naturaleza y en la función de gastos. Y nos indica la norma que si optamos por la función de gastos, debemos de separar los costos de ventas de los otros gastos. Bueno, pues continuando con el tema, vamos a hablar sobre el estado de cambios en el patrimonio neto. Según la NIC 1, la norma internacional de contabilidad, pues nos dice que tiene como objetivo proporcionar información sobre los cambios en el patrimonio de una entidad durante un periodo contable. Pues como bien sabemos, este estado financiero es fundamental durante un periodo contable, porque esto nos ayuda a mostrar cómo los resultados de una entidad, las transacciones con los propietarios y otros eventos pueden afectar el patrimonio de la empresa. Pero para esto, como bien sabemos, el estado de cambios en patrimonio debe incluir ciertos elementos. El primero es el resultado del periodo. Como bien sabemos, ahí viene registrada el beneficio o pérdida neta del ejercicio. También debe llevar otros resultados integrales. Es un elemento muy importante que recuérdense que ahí se reconoce el resultado del periodo, pero que también afectan el patrimonio como ganancias o pérdidas pues no realizadas, llega a afectar mucho en esta parte. También vamos a hablar sobre las transacciones con los propietarios, es otro elemento importante. Estamos hablando de dividendos distribuidos, emisiones de acciones, reducción de capital y entre otros. Este elemento muy importante. También otro elemento importante son los ajustes por cambios en políticas contables o corrección de errores. También esto es otro elemento indispensable por el cual nuestro estado de patrimonio llega a cambiar. Otro elemento importante también son los ajustes derivados de la conversión de los estados financieros a operaciones extranjeras, si así fuera el caso de la empresa. También otro elemento importante son los ajustes por revaluaciones de activos y pasivos, que esto llega a cambiar considerablemente el estado de patrimonio. Pues recordemos que este estado proporciona una visión detallada sobre cómo los diversos factores, tanto operativos y no operativos, han influido en el patrimonio. Este estado financiero también ofrece una visión global de cómo y por qué ha cambiado el patrimonio de la empresa, permitiendo por supuesto a los usuarios de estos estados entender mejor la evolución de los recursos netos de la entidad a lo largo del tiempo. Gracias. Continuando con el tema, pues tenemos los estados de flujo de efectivo, que los estados de flujo de efectivo pues es un estado financiero que muestra las fuentes y aplicaciones del flujo de efectivo y sus equivalentes durante un periodo. El objetivo del estado de flujo de efectivo pues es mostrar y evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y sus equivalentes de efectivo, permitiéndole desarrollar también modelos para que ellos puedan evaluar y comparar el valor presente del flujo neto. También pues sabemos que la norma menciona que los estados de flujo de efectivos trabajan de diferente manera por diferentes actividades. Una de ellas es las actividades de operación, actividades de inversión
y actividades de financiación. Entonces, las actividades de operación pues es la principal fuente de ingresos de alguna entidad, y pueden ser clasificadas también cuando se está haciendo la clasificación y no va en ninguna de inversión o financiación. Un ejemplo de esto pues es los cobros o los pagos de bienes, o pues cuando nosotros prestamos servicios. Entonces ese es un claro ejemplo. También tenemos las actividades de inversión, que las actividades de inversión pues son la adquisición y disposición de activos a largo plazo. Un ejemplo de esto pues es la adquisición de planta y equipo, o la adquisición ya sea de un activo. También tenemos por último las actividades de financiación. En las actividades de financiación pues son las actividades que producen cambios y tamaño en la disposición del capital de la empresa. Y un ejemplo de esto pues podemos ver es cuando se hace un préstamo tomados por la entidad. Por último, vamos a hablar sobre los flujos de efectivo en moneda extranjera, y como su nombre lo dice, son transacciones procedentes en moneda extranjera, y la norma nos dice que se convertirán a la moneda funcional de la entidad, y pues el tipo de cambio o la tasa de cambio pues se trabajará conforme a la fecha en que se fue realizando cada flujo o cada transacción de efectivo. Continuando con las notas a los estados financieros, nos indica la norma que estas presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, tales como políticas contables específicas y una sección separada de los estados financieros. Cabe mencionar que estas notas son aclaraciones explicativas relacionadas con cuentas relevantes de los estados financieros. No de todas las cuentas se van a realizar notas. Estas notas deben contener información más detallada de procesos contables, procedimientos, cálculos y transacciones que se hayan realizado en las cuentas de los estados financieros. Dentro del contenido de las notas también existe información adicional que no se refleja directamente dentro de los estados financieros básicos, y básicamente es la información sobre políticas contables que la entidad debe revelar. Esta información sobre políticas contables, la norma menciona, por ejemplo, la base o las bases de medición y otras políticas contables. También deberá revelar dentro de estas políticas contables el desglose de partidas específicas, los juicios y estimaciones de la entidad, los riesgos y contingencias que también tenga, y eventos posteriores si existieran. Por último, tenemos la información a revelar dentro de la norma. Estas revelaciones, pues valga la redundancia, son notas también que acompañan a los estados financieros y que ayudan a una mejor comprensión de los usuarios. Además de lo dispuesto en las notas con la información anterior requerida, la norma nos pide que también revelemos, por ejemplo, el domicilio y la forma legal de la entidad. También la descripción de la naturaleza de sus operaciones y los importes de los diferentes dividendos. También nos da ciertos lineamientos, como por ejemplo identificar con un título cada nota e identificarla con un número o una letra. Esto va a servir para que tenga una mejor referencia en los estados financieros y así no sea tan complicado irlas a buscar.